Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo por www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Desde ayer iniciamos nuestra 11ª temporada de Cambio de Vida, más de 900 programas, estamos muy felices de seguir al aire y bueno, seguimos hablando de este accesorio cuántico, este dispositivo, esta tarjeta, que todo el mundo pregunta, bueno, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? Y por supuesto tenemos a la doctora Romina Malano, ella es asesora médica para este accesorio, para esta tarjeta, y sigue muy de cerca todos los casos que se van presentando con el uso de la tarjeta. Así que tenemos a la doctora Romina Malano y tenemos un testimonio que vamos a presentar en momentos nada más, el testimonio de Guillermina, cómo el uso del dispositivo la está ayudando mucho en su cambio de vida. Bienvenida, Romina, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que muy contenta de estar nuevamente en Mantra compartiendo los grandes beneficios de este accesorio cuántico que está siendo revolucionario para muchas personas en el mundo. ¿Por qué no lo definís un poquito así, en pocas palabras, como para el que no conoce qué es esto? Bueno, es un accesorio muy sencillo, sí, es más, lo vamos a mostrar. Es pequeñito, aproximadamente de 6 por 3 de tamaño. En su interior tiene un circuito que está codificado de alguna manera o conformado, conceptualizado con tecnología cuántica de última generación a través de un circuito que trabaja bajo los efectos de frecuencias resonantes con dos antenas que se llaman microtrips, son microantenas, justamente. Las antenas no son aquellas que podemos imaginar como Wi-Fi, Bluetooth, ni ningún tipo de sistema que tengamos en mente, sino más bien es una forma, un circuito continuo en donde se integran a través inclusive de una placa que contiene una combinación de minerales y nos aportan los beneficios de la ionización negativa. Tanto la ionización negativa como el intercambio de frecuencias resonantes, que es el área donde se desarrolla la óptica cuántica, que es aquella que estudia el intercambio de frecuencias vibratorias entre todo lo que es la materia viva, en todo ente vivo, no solamente personas, sino todo lo que esté conformado por átomos, ¿sí? Los átomos en su interior tienen sus protones, neutrones y tienen partículas subatómicas que se conocen como quantum. Ahí es donde nace el concepto, digamos, de la mecánica cuántica, en donde aparecen las leyes o los conceptos de partículas ondas, en donde aparecen los principios de la relatividad y muchos otros conceptos que viene a traer la mecánica cuántica al estudiar que además de que exista la materia y que podamos comprobar la materia que venía ya planteando Newton con sus leyes desde la física tradicional, ¿no? Existe un área que es aún más amplia, más compleja y que trae información que termina siendo más importante que la propia materia. Y esta área o este campo es la energía cuántica, en donde el 90% de un átomo está conformado por energía, ¿sí? Bueno, 90, 99, se estima de que realmente es mayor el porcentaje de energía que sostiene el movimiento, la información de un átomo, que la propia materia, que es aquella que podemos medir, que podemos evaluar, que podemos identificar en tiempo-espacio. Y esto entonces, en los humanos, ¿cómo opera, digamos? ¿Cómo se ¿Cuáles traduce? serían los beneficios de poder tener este accesorio con uno? ¿Cómo se traduce esto? En realidad, justamente al trabajar en ese campo de energía cuántica, restaura de manera inmediata la función de nuestros átomos. Nuestros átomos conforman nuestras células, nuestras moléculas, las moléculas células, las células
órganos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, finalmente lo que sucede es una restauración del campo electromagnético desde lo micro a lo macro, ¿sí? Desde lo pequeño a lo inmenso. Entonces, inmediatamente trae repercusiones en aquellos lugares puntualmente donde hay mayor desequilibrio, mayor desorden, mayor desestructura, digamos. Entonces, cuando vamos acercando el accesorio a nuestro cuerpo, se genera un procesamiento de información inteligente y rápido, de manera inmediata, captando aquellos lugares o aquellas zonas en las que hay desorden. Y donde hay desorden va a trabajar específicamente restaurando, reordenando a niveles subatómicos, y esto puede traer repercusiones inmediatas a nivel físico. No solo físico, sino también emocional, mental, obviamente energético, porque desde lo cuántico se considera que antes de ser un cuerpo físico somos un cuerpo energético, y desde este aspecto empieza a desbloquear los principales vórtices o los chakras, a generar un flujo continuo de información por los nadis o los canales, digamos, energéticos, elevar nuestra frecuencia vibratoria, amplificar nuestro campo a más de 13 metros de distancia, cuando lo solemos tener en 1 metro de distancia de nuestro cuerpo físico. Así que resultados hay en absolutamente todos los campos, todos los cuerpos, ¿no? Desde estos 4: energético, mental, emocional y físico. Algunas personas perciben que les alivia un dolor de manera inmediata porque al acercar el accesorio a esa zona, trabaja en mayor profundidad y empieza a despejar la cantidad de iones positivos, de radicales libres, a disminuir el estrés oxidativo de esa zona, porque es uno de los grandes efectos de la ionización negativa. Al generar un reordenamiento en esa zona, en ese tejido, se genera una desinflamación y una analgesia. Entonces la persona empieza a percibir, a sentir un alivio sintomático en esa zona en particular. Otros pueden tener estabilidad emocional con solo colocarla, que es el 80% de las personas. Otros tienen mayor regulación del sueño y tienen un sueño más profundo, más reparador. Otros tienen la aceleración de una cicatrización, por ejemplo, de una herida, y esto es la mayoría de personas que tienen una herida experimentan sin dudas este gran beneficio. Otros perciben la gran oxigenación, el rendimiento físico, la disminución de los dolores musculares post ejercicio, por ejemplo. La seguridad en la marcha en adultos mayores es uno de los resultados bastante mencionados, por sobre todo en la tercera edad, en donde les cuesta levantarse de una silla y de repente sienten mayor fuerza, estabilidad, resistencia, equilibrio a la hora de levantarse. Muchos casos de artrosis, artritis, enfermedades reumatológicas con grandes resultados, ¿no? Cada uno lo experimenta de manera distinta porque esa es la particularidad de la cuántica. Está. Bueno, tenemos un caso para ver. Contame un poquito, antes de hablar con Guille, que es el testimonio que vamos a recibir, cómo llega este caso a vos, cómo empezás a seguir el desarrollo del caso de Guillermina. Bueno, en realidad, así como Guille, van apareciendo muchas personas en este camino, ¿no? Que me van compartiendo testimonios o me van alertando y diciendo, ¿sabes que tengo un caso que está teniendo este resultado? Y hacemos el seguimiento. Son muchas las personas en todo el mundo que están reportando sus casos, y la verdad es que no dejamos de impactarnos, ¿no? Como especialistas hoy en día, como investigadores de este accesorio, la verdad es que no dejamos de sorprendernos de grandes resultados. Y Guille es uno de esos casos. La verdad es que a mí me pone feliz su evolución, y cada uno de los casos en los que no esperábamos que esto tenga el resultado que está teniendo, no deja de esperanzarnos, de generarnos alegría, de motivarnos a seguir compartiendo estos grandes testimonios. Guille Bueno, llegó hace unos meses, el año pasado, llegó a través de
Lucía Fernández, que es quien le compartió uno de los accesorios y ella fue diagnosticada con una vasculitis sistémica, con vejiga neurogénica, hipertensión, taquicardias, artritis, gastroparesia, es decir, no podía comer, no podía orinar, manos y pies deformados por la propia artritis, muchos síntomas que traían a consecuencia de su diagnóstico, lógicamente, que estaba transitando. La ¿Lo situación es podés que explicar un poquito más claro? Hay cosas que se entienden y otras que no. Si las primeras palabras que dijiste, no sabemos de qué se trata, qué es lo que le pasó a Guille. vamos a describirlo, igual podemos introducirla también a Guille, porque Guille, Perfecto. ella es psicóloga y algo que valoro mucho de Guille es que ha hecho un seguimiento y una evolución de todo lo que ha sucedido desde el día uno en que se colocó el accesorio y lógicamente ha vivido, ¿no? En propia persona los grandes cambios que ha tenido. Así que me gustaría compartirlo con ella para Ya hablar de mismo. cómo término y explayarnos en cómo se sentía Bueno. y qué pasó. Bueno, Guille, contanos, por favor, cómo llegás a tomar conocimiento de este dispositivo cuántico que está en más de 32 países y se está extendiendo a otros lugares de Europa, por ejemplo, ahora próximamente. Así que, ¿cómo llega a vos este dispositivo? ¿En qué situación te encuentra? Contanos con las palabras más sencillas que tengas Bien, para poder comprender en qué situación estabas. bien, bueno, hola a todos. Les cuento que yo empecé en 2015 con, bueno, algunas manifestaciones, primero de una enfermedad autoinmune, no se sabía bien cuál era. Comencé con artritis, se me deformaron las manos, los pies, y a medida que iba progresando la enfermedad, iban apareciendo nuevas cosas. Más o menos en 2018, la enfermedad empieza a afectar el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con todas las funciones que el organismo realiza de manera automática. Entonces, por ejemplo, comencé a tener dificultad para poder orinar, necesitaba usar sondas o catéteres para poder vaciar la vejiga. Después de eso, comencé también a tener dificultades para digerir la comida. Se sumó hipertensión arterial, luego se sumó taquicardia. Y bueno, básicamente mi vida estaba bastante limitada, ¿no? Desde lo físico, el hecho de al no poder digerir la comida, tener que dormir sentada. Y el accesorio llega a mí en septiembre, justo después de una internación post-COVID, o sea que estaba más débil Más y débil de lo de lo necesario. habitual, exacto. Lucía Fernández me comparte información acerca del accesorio, comienzo a ver un par de videos, bueno, al escucharlo Romy me dio una seguridad completa, así que instantáneamente comencé a usarlo. Una práctica habitual era el poder ir midiendo el residuo postmiccional para llevar un control y bueno, eso fue como lo más notorio y lo más inmediato. Hago la medición la noche anterior a comenzar a usar el accesorio, al otro día comienzo a utilizarlo y el residuo bajó a la mitad. Y al otro día siguió bajando, así que bueno, fue como ahí ponerme en contacto con Romy y decirle, bueno, está pasando esto. Más allá de otros cambios que también fueron inmediatos, el hecho de poder dormir mejor, sentirme más estable en la marcha, eh, bueno, y luego ya empezar a repetir estudios y ver que los parámetros, tanto de tensión como de taquicardia, bueno, están volviendo a niveles normales. Claro. Ahora, ¿qué temple y qué carácter el tuyo de poder bancar toda esta situación? Porque, bueno, ante una crisis así de salud, hay gente que se entrega y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera y que pase lo que pase. Vos al revés, te entregaste a esta lucha permanente de salir adelante y ya eso merece un reconocimiento, digamos, de todo lo que estás Gracias. haciendo. Realmente sos
como un tren que nada se te va a atravesar en el camino y vas a salir adelante, sea como sea, porque estás mostrando ese carácter, Guillermina. Así que eso, Muchísimas gracias. felicitaciones y seguí con ese ímpetu y con ese coraje, porque así se vence todo lo que puede haber por delante. Así que bueno, Romina, ¿querés aclarar un poquito esto? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Sí, porque la verdad es que lo más llamativo es que quizás Guille ya lo tiene tan normalizado a todo lo que fue sucediendo, pero quien lo ve desde afuera, realmente hay cambios que son muy fuertes, muy impactantes. Guille fue diagnosticada con vejiga neurogénica. Eso significa que hay una desconexión del sistema autónomo, es decir, su vejiga no responde, no puede eliminar la cantidad de orina que tiene. Ella tenía que hasta presionarse el abdomen para poder orinar el resto que quedaba, digamos, como residuo y además introducirse un catéter, sacar el residuo y demás. Desde que está usando el accesorio, al día de hoy ya no usa más catéter, ya no se encuentra bajo el diagnóstico de vejiga neurogénica, sino que está normalizada, es decir, las últimas los últimos estudios que se realizó Guille sobre su vejiga recuperó la actividad normal, por lo cual no solo no se colocan más catéteres, sino que no tiene más residuo miccional, sino que dejó de tomar antibióticos a diario. Guille había llegado a un momento de su vida en donde los antibióticos ya no le hacían efecto porque se habían vuelto resistentes, ¿no? O sea, hablamos de infecciones permanentes, infecciones urinarias debido a este sistema, digamos, que tenía que ella aplicar para poder sacar el residuo miccional. La siguiente alternativa era antibióticos endovenosos constantemente, ¿sí? Y no solo que evitó los antibióticos, que se eliminaron los antibióticos, sino que además recuperó la actividad de su vejiga, es orina normal hoy en día. Vamos a la parte gastrointestinal. Otro enorme cambio. Guille tenía que comer todo procesado porque no lo podía digerir, tenía que dormir sentada con una gran cantidad de almohadas atrás porque no podía digerir la comida. De noche no podía cenar. Y hoy en día ella está comiendo sólidos, comiendo normal, sin almohadas, durmiendo en sentido horizontal. Es otro gran cambio muy grande para mejorar, que obviamente se transmite en calidad de vida, ¿no? Claro, Es no, calidad de porque vida. todo lo que contaba, todo lo que estaba contando, que tenía el Ujú. catéter, todo eso es una incomodidad tan grande ya de por sí, más todo lo que vos decís, tenía que comer determinadas cosas por ahí muy molidas o muy picadas para poderlas digerir. Bueno, es toda una incomodidad permanente las 24 horas, ¿no? Lo que ella estaba viviendo, realmente mucha gente no lo puede ni soportar. Y ella buscó la manera de hacerle frente a todo esto y encontró la manera de ir cada vez achicando más todas esas incomodidades que iba teniendo, ¿no? Exactamente. Bueno, ni hablemos de la parte cardiovascular, ¿no? En donde tenía episodios de hipertensión, ¿no? Elevadas. Empezó a bajar la medicación, ya directamente se eliminó uno de los antihipertensivos que no los toma más. En cuanto a las taquicardias, llegaba a tener más de 460 eventos de taquicardias diarias. Hoy en día se bajaron aproximadamente a 140, 150, ¿sí? Es decir, 300 eventos menos de taquicardias por día, tal así es que ahora están regulando porque se bajó hasta tener bradicardias, o sea, para el otro lado, con lo cual tienen que regular nuevamente la medicación para compensar, ¿no? E ir sacando de a poco también esta medicación para que se regule entre la taquicardia y la bradicardia. Y vamos a otro punto que todavía es más impactante y que no lo has mencionado, Guille, Es cierto. pero fue lo primero que apareció en el caso de Guille, ¿no? A raíz de esta artritis declarada, una deformidad en sus manos y en sus pies. Las manos se encogen, ¿sí? Los pies también se entumecen y pierde estabilidad. Eso no le permite caminar de una manera correcta, lógicamente, porque no puede
apoyar completamente sus pies, entonces le costaba, tenía una gran dificultad en caminar, no salir a la calle sola era también un riesgo. Eh, bueno, ¿qué sucedió? Guille, contalo vos, que sos la que lo experimentaste. Bien, más o menos al día 25 que ya venía utilizando el accesorio, instintivamente, porque creo que, bueno, a muchos les pasa esto de que van sintiendo a dónde tienen que colocar el accesorio, eh, se me ocurre envolver junto con el cordón la tarjeta sobre las manos, una media hora en cada mano. Y bueno, al verme, de repente las manos estaban como están ahora, ¿sí? ¿Cómo tenías las manos antes? ¿Cómo tenías las manos? Así ¿Podemos hablame Las compartir pantalla? ¿Podemos compartir pantalla para mostrar el antes y el después? Sí, creo que sí, que ya debes estar autorizada, así que Lo compartimos. ahí estás. ahí puede verse. Mira, En la imagen de la izquierda eran las manos de Guille antes de empezar a usar el accesorio. En la foto de la derecha es cuando ella recupera la posición normal de sus dedos de las manos. ¿Sí? Esto es en el día 25 de uso nada más. Tenemos otra imagen también de perfil. Acá pueden ver también en la foto de arriba cómo estaban las manos de Guille y en la foto de abajo cómo se posicionaron. Un dato muy importante, ¿no? Porque hablamos y mencionamos que uno de los efectos del accesorio son las crisis curativas. Guille experimentó una crisis muy fuerte cuando se colocó el accesorio en las manos, cosa que no lo había experimentado cuando se lo colocó sobre el pecho. ¿Sí? Cuando las colocó sobre las manos comenzó con un dolor muy fuerte, era bastante insoportable, digamos, ese dolor, porque imaginen, desde ese entumecimiento, ¿no? Volver a la posición normal sus dedos, claramente que generó reacciones en su cuerpo y esto le trajo dolor. Sin embargo, desde que se volvieron a esa posición, ya luego no se colocaba el accesorio en sus manos y sus manos permanecen igual. Lo pueden ver ahora mismo en la cámara que ella está mostrando sus manos, ¿no? Incluso la movilidad se recuperó de manera instantánea. Así es. qué Vamos a mostrar bueno. también la de los pies, porque lo que sucedió en los pies, lógicamente, le permitió tener más estabilidad, más equilibrio y de esta manera recuperar su movilidad. O sea, después de esto, Guille empezó a tener una vida más normal, vamos a Sí. decir, porque ya salía de su casa, se iba a atender, a hacer compras o lo que sea, y hasta tomar transportes públicos. Ujú. ¿En este tiempo lograste trabajar, Guille, o estabas totalmente dedicada a tu recuperación? No, yo trabajaba con mucha dificultad. Básicamente mi vida giraba en torno a ir a trabajar, volver, hacer muchísimo reposo para poder volver a ¿Cuántas horas salir. trabajabas? Y un máximo de 4 horas por día, más Perfecto, pero bueno, igual es se me una muy complicaba. buena cantidad con todo lo que estás contando. Realmente tu capacidad Mm. de seguir adelante es realmente lo que te está haciendo que dentro de muy poco puedas ir resolviendo todo esto cada vez más. Estoy segura que sí. Y ahí estabas, Romina, que querías explicar algo y yo te interrumpí. No, 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 simplemente estaba compartiendo la imagen de sus pies, en donde se podía observar que sus dedos estaban hacia arriba, que eso lógicamente no permite tener estabilidad, y cómo empezó a mejorarse y volver a su posición original los dedos de sus pies, que les tuvo como repercusión, ¿no? Mayor estabilidad y equilibrio. ¿Y Y cómo hizo con los pies? ¿Cómo utilizó el accesorio? Bien, en los pies no tuve que utilizarlo de manera directa. Eh, Ajá. creo que también muy cerca del tiempo de las manos, al mes más o menos de uso, me di cuenta una mañana que apoyaba todos los dedos sobre el piso. Y bueno, también desde ese momento no hubo modificaciones, tengo
pies casi normales, tuve que cambiar plantillas porque, bueno, fue como también muy rápido la evolución, así que fue increíble. Y como dice Romy, el recuperar la movilidad. Igualmente, en cuestión de equilibrio también fue como bastante instantáneo, ¿no? La sensación. Estamos hablando que la mayoría de los cambios que experimentó Guille son dentro del primer mes de uso, o sea, No, es muy una locura. O sea, rápido. todo lo que estamos Increíble. hablando es todo, primero que ella tenía todo junto, ¿no? Y se Sí. bancaba todo eso y realmente, y encima iba a trabajar y todo. Mm. Entonces, todo lo que ha hecho en este tiempo realmente es una labor, descomunal. Realmente no es lo habitual, Mm. digamos. No creo, Romina, que esto sea un paciente común y corriente. Es No, una no es lo excepción habitual, total. no es lo habitual, y yo le digo, Guille, sos de esas bendecidas por Totalmente. completo, porque no es que hay una situación que no se resuelva, sino que absolutamente cada aspecto, en cada situación, que había complejidades, que había daños, que había afecciones y con diagnósticos complejos, ¿no? Porque son diagnósticos que desde lo tradicional vale recalcar de que son irreversibles, incurables, son estos decretos o mandatos, ¿no? Mm. Desde lo tradicional, en donde de acá en adelante vamos a involucionar o a recibir complicaciones. Y en este caso estamos revirtiendo una vejiga neurogénica y podemos decir revirtiendo porque tenemos los resultados de la urodinamia, en donde inclusive tenemos el comparativo y lo podemos mostrar también, ¿no? De cómo, miren, cómo desde el día uno, en donde tiene un residuo miccional, que es en mayor cantidad, más denso, con otro color, va bajando día a día ese Mira. residuo hasta que queda totalmente nulo. Y si vemos los informes, ¿no? De junio del 2018, dice vejiga neurogénica hiperreflexica, disinergia vesicoesfinteriana. Y si vamos al estudio que se realizó en diciembre del año pasado, o sea, fin de año, con 76 días de uso del accesorio, como conclusión tenemos vejiga neurogénica normoreflexica, es decir, volvió a la normalidad la vejiga. Qué bueno, en muy poco Sí. tiempo. Muy Tal poco cual, tiempo. Excelente. no es lo más común, ¿no? O sea, No, Guille también lo sabe, no es lo más Sí. común que suceda, la verdad es que vamos a encontrar casos diversos, así como el de Guille, hay otros que no tienen que ver con la misma enfermedad, porque no trabaja por enfermedad del accesorio. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de secuelas de un accidente de cerebrovascular reciente, que recuperan movilidad, que se logran levantar de una cama cuando habían quedado hemipléjicos, que recuperan el control de esfínteres cuando no tenían control de esfínteres. Tenemos casos múltiples que son de impacto como este que estamos compartiendo de Guille, pero no es lo más común, ¿sí? Lo más común es que la persona vivencie cambios en su estilo de vida, en su calidad de vida principalmente, en mejorar el sueño, en sentirse mejor anímicamente, en tener mayor vitalidad, rendimiento físico, mejor oxigenación, el alivio de algún dolor, ¿sí? Estos son como lo que refiere el común denominador de las personas. Y así también hay otros que dicen, yo no siento nada. Hace una semana que la uso y a mí no me hace nada y esto o no funciona o no es para mí. O en realidad, si a esas personas les hacemos mediciones, les hacemos estudios para evaluar qué está pasando en su campo, en su cuerpo, todas van a identificar el 100% de que efectivamente está trabajando, está actuando y les va a modificar desde su postura, su fuerza, su frecuencia vibratoria, su campo, a través de los estudios que realicemos. Sin embargo, puede no percibir nada. Algunos no perciben nada o no sienten nada en la primera semana, en un mes, y es más, hay casos que recién a los 6 meses nos refieren, ¿sabes que recién ahora me doy cuenta de lo que está haciendo? claro. Sí, hay gente que digamos,
por ahí le das a probar en una semana y empiezan a percibir recién algunos cambios. Bueno, hay gente que no está tan encima de los cambios, pero vos le entras a preguntar y dice, ah, no, esto también pasó, no, no, esto también. O sea que a veces los cambios son más de lo que uno piensa, ¿no? O de lo que uno observa en una primera mirada. Eso también pasa. Exacto, exacto. Bueno, también es cuántico este concepto, ¿no? De el observador crea su propia realidad y la falta de registro corporal. Es algo que a mí me ha impactado mucho en estos 3 años que vengo estudiando el accesorio y los casos, en donde noto que realmente hay una gran desconexión entre el pienso, siento, hago y qué me está pasando y acostumbrarme a todos los días vivir de cierta manera, ¿no? Y aceptarlo con normalidad. Guille también lo puede compartir que a ella le pasaba, ¿no? Cuando le dijeron toda la vida vas a tener que dormir sentada, ella se puso todas las almohadas atrás y dijo vamos a dormir sentadas, ¿no? Sí. Entonces, Tengo mensajes de gente que está escuchando y que quiere compartir. Bueno, Dori Elena desde Venezuela, Romy, saludos, Lucrecia de la Vega desde Córdoba, saludos y felicitaciones por la entrevista a la doctora Romina y el testimonio. Y después tengo a María Graciela Sigilo, que dice, siempre súper clara Romina, mi caso fue recuperación de mi bienestar de la noche a la mañana. Luego de 10 años de dolor crónico en mi rodilla y baja energía diaria, es lo mejor que llegó a mi vida. Contame que vos ay, debes gracias. saber Mira, algo de eso. conozco su caso también y tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Compartimos en una presentación en Córdoba que también estuvo Guille. Y la verdad es que Gra también tuvo un testimonio de estos de un gran impacto porque estaba postrada en su cama esperando una cirugía de un reemplazo, una prótesis en una de sus rodillas y la verdad es que no podía ni levantarse del dolor que traía y de la noche a la mañana se levantó de su cama y nunca más volvió a su cama y al día de hoy no llegó a ninguna cirugía, sino que tiene su vida normal, ¿no? Después de usar el accesorio. Así que es otro de los casos que es muy impactante también. Bueno, algo más que contar de Guille, cómo es este tiempo, ¿no? Ahora que tiene más posibilidades de poder hacer vida más normal, ¿cómo te vas adaptando a todos estos cambios, Guille? Y bueno, la verdad me parece también como dijo Romy, por momentos hasta me olvido, ¿no? De todo lo que pasaba antes. Por suerte ahora estoy normalizando el bienestar y bueno, tratando de recuperar, no voy a decir quizá el tiempo perdido, pero sí el poder hacer cosas que antes no. Y, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Bueno, tengo bastante más vida social por no tener que estar descansando tanto para recuperar energías. Me levanto, bueno, súper temprano y después de un sueño muy reparador, entonces ya de por sí eso hace que uno tenga mejor predisposición, que no sienta tanto los dolores. Obviamente hay momentos en que la enfermedad está un poco más activa y en esos casos si aparece un dolor localizado, bueno, sí, utilizar la tarjeta en esos lugares. Y bueno, y sobre todo tratando de esto, de ir reduciendo medicaciones porque tampoco me estaban sirviendo, sino también muchas de las cosas que fueron apareciendo básicamente tenían que ver con tanta medicación. Así que bueno, eso. ¿Cuántos remedios distintos llegaste a tomar por día? Porque recuerdo haber escuchado que eran Muchísimos, montones, pero muchos, muchísimos. muchos, muchos. 25 por día y pude reducir 5, que es un Bien, montón. Y sobre todo los antibióticos que, bueno, tomados diariamente y a largo plazo era como que afectaba mucho también en la parte digestiva, ¿no? claro. Sí. Y así Hay un vamos a seguir punto, bajando. Ahí quiere decir algo sí, Romina. claro. Hay desafíos, lógicamente, que seguir, que continuar, que avanzar y enfocados también en que eso suceda, ¿no? Ahora, Otra el cosa, tema Romina, es que que siempre decimos de que esto no es mágico y que sana a todos, sino al revés.
uno tiene que recibir el accesorio y no pensar en las enfermedades, sino pensar en armonizarse y así, digamos, va a ir tomando conciencia de cuánto más puede hacer para estar mejor, ¿no? Bueno, vamos ahí a dos puntos interesantes, ¿no? El primero es, ¿qué sentiste, Guille, cuando llegó el accesorio el primer día? ¿Qué te pasó mentalmente? ¿Generaste alguna expectativa? ¿No? ¿Cómo lo recibiste? Porque esto es un mensaje cuántico también, ¿no? Y es a lo que nos abrimos a recibir. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Bien. Bueno, como les contaba, venía de una internación post-COVID. Incluso me había pasado que en el último control con mi médica me avisan que mi médula estaba alargando células inmaduras, entonces se sospechaba ahí un nuevo diagnóstico como bastante terrible. Y bueno, instantáneamente Lucy me comparte la información, fue decir, vamos por esto después de haber probado mil cosas más. Y la verdad que fue muy movilizador, sobre todo por el hecho de esa misma noche haber podido comprobar los beneficios. Pero fue recibido, yo creo que con la misma intención y el amor con el que fue entregado por Lucy, así que creo que eso ayuda. Bien, eso es muy importante porque no solo Ujú. depende de la persona que lo está recibiendo, sino también de la persona que lo está entregando. La energía cuántica es maravillosa en el sentido de que hay un intercambio de frecuencias entre Mm. unos y otros, o sea, hablamos de intercambio de frecuencias de toda materia viva. Y un ser, una persona que está entregando un accesorio, trae una frecuencia, una intención, ¿no? El accesorio mismo tiene una frecuencia y la persona que lo va a recibir trae otra frecuencia. Entonces, esa sincronicidad, ese vehículo, digamos, entre unos y otros, hace a que empecemos a vibrar o sintonizar a frecuencias que sean elevadas. La amplitud de frecuencias a las que trabaja es muy grande, entonces tenemos posibilidad de ir a la base o de ir a lo más elevado que nos pueda proporcionar el accesorio, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia al momento de ver los resultados. Y por otro lado, sí también es mostrar a través de esta experiencia de Guille que no estamos hablando que ha curado una enfermedad, no estamos hablando de que ya no tiene más ese diagnóstico inicial. Pero en el medio hay procesos. Muchas veces se genera una expectativa en donde dicen, bueno, yo quiero que me cure la diabetes. Primero que no cura, sino que reordena, reestructura, ¿sí? Armoniza lo que es nuestro campo de base. Y en función a eso veremos los resultados, no los podemos garantizar. Pero lo importante es que no es un dispositivo médico ni es un dispositivo que viene a prometernos milagros, la curación o la sanación de alguna enfermedad. Ojalá algún día, digamos, ya no está catalogada más dentro de una vasculitis sistémica, pero hoy todavía no podemos decir Guille se curó de una vasculitis. Lo que podemos decir es Guille ha mejorado su calidad de vida inmensamente, ¿no? Y que sí hay algunas situaciones que se han revertido, ¿sí? Que se han normalizado, que se han estabilizado, como su presión arterial, como su taquicardia, como su vejiga, como sus manos y sus pies, ¿no? Como un montón de laboratorios que muestran, ¿no? A través de los estudios, cómo se han normalizado estos parámetros que desde lo tradicional parecían irreversibles, sin embargo, se han revertido, ¿no? Entonces, desde ese lugar podemos hablar de mejoría de calidad de vida, de estabilidad, de normalización de ciertos parámetros, pero hoy en día no podemos decir que ha curado una vasculitis sistémica solo por usar el accesorio y quizás más adelante no lo sabemos, ¿no? En unos años, pero todo lleva un tiempo, todo tiene un proceso, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieras contar, Guille? Bueno, sobre todo creo que en esto de Romy invitarme a poder contar mi testimonio, eh,
es básicamente compartir que si alguien llega a tener alguna duda o está pensando, apuesten al accesorio porque realmente los beneficios son múltiples. Sé que yo soy una bendecida por el hecho de haber experimentado tantos cambios en tan poco tiempo, pero ya solo con el hecho de sentir este bienestar, del poder dormir mejor, sentir menos dolor, sin dudas que vale la pena. Así que nada, y agradecer a Romy porque realmente el seguimiento fue increíble y bueno, también motiva y da mucha confianza a seguir apostando. Bueno, acá siguen haciendo preguntas. Pueden mandar su consulta a albertocambiodevida@gmail.com, también al WhatsApp más 54 911 4401 7330. Y tenemos también otros casos, Romy, que han pasado. Creo que Guille es un ejemplo a seguir, en realidad, de todos estos casos. Creo que es uno de los casos más adversos que tomó el accesorio y que está ayudando a salir adelante. Pero vos conocés muchos casos más, Romy. ¿Qué más podemos contar? Bueno, tenemos casos, por ejemplo, de síndromes de Guillain-Barré que también han tenido una recuperación, han logrado revertir la inmovilidad que traían total. Teníamos uno de los casos, es muy fuerte, en donde tenía pérdida de la movilidad total de miembros inferiores, superiores, tal así que la persona lo único que hacía era pensar en suicidarse, ¿no? Porque decía, ¿cómo puedo vivir de esta manera en donde no puedo hacer absolutamente nada? Y él compartía que su deseo constante era suicidarse. Y ver que te va a picar un mosquito y no poder siquiera sacarte el mosquito de encima, y son dichos, ¿no?, por la misma persona. Un día le llevan el accesorio y él, descreído de todo también, ¿no? Y con un estado de desilusión, de angustia, de desesperanza, ¿no? En el que estaba transitando una depresión mayor. Entonces, cuando le llevan el accesorio, se lo colocan y al día siguiente, cuando la mujer lo va a ayudar a cambiarse, le dice, tenés los pies calientes, cosa que hacía casi 2 años que tenía los pies totalmente helados. Y ahí se asombraron y dijeron, ¿qué está pasando? Algo está pasando porque realmente estoy recuperando la temperatura de mis pies. De ahí empezó un recorrido increíble también, empezó a recuperar movilidad, se levantó inmediatamente, al día siguiente logró pararse de la silla de ruedas. Uno de los primeros hechos que le llamó la atención fue que Guillain-Barré no puede hacer pinza con sus dedos, ¿no? Con el pulgar y el índice, y se peló una naranja solo, y eso le llamó mucho la atención porque era algo que no lo podía hacer, ¿no? Entonces, ahí empezó el recorrido y la evolución al día de hoy, ¿no? Que esto ya hace 2 años aproximadamente, ¿no? De su recuperación, porque gracias a Dios, ¿no?, al uso del accesorio, porque no había otro tratamiento que esté haciendo en aquel momento, ni siquiera rehabilitación, solo con el uso del accesorio logró caminar sin apoyo, manejar el auto, movilizarse, va al gimnasio todos los días. Un día me escribe y me dice, ya no hago más terapia, ahora voy al gimnasio, me dice. Qué bueno. Acá hay una pregunta, dice, hola Alberto, ¿sirve para la meditación? O sea, para salir de los pensamientos negativos. Bueno, el accesorio básicamente hace que entremos en un sistema de coherencia constante. Esa coherencia nos lleva a estados meditativos permanentes. Es decir, la frecuencia a la que nos expone el accesorio son frecuencias de estados meditativos. Si las podemos medir, por ejemplo, desde la radiestesia, desde el biómetro, podemos notar que una persona de base se encuentra en un estado saludable, ¿no?, de salud óptima, puede estar en 7.000 unidades aproximadamente. La mayoría de las personas sanas varían entre 6.000 y 8.000 unidades.
que es un estado de salud, ¿no? Sin embargo, cuando nos colocamos el accesorio, llegamos a tener mediciones solo por portar el accesorio de 200.000 unidades, ¿sí? Son estados meditativos que hablan de frecuencias súper elevadas que conectan inclusive con otras dimensiones, que no tienen que ver con este plano. Hemos tenido el jueves pasado, no, el martes a la noche, un Zoom junto a distintos terapeutas, ¿sí?, de Argentina, que realizan terapias con barras de Access, son facilitadoras de barras. Y han tenido experiencias, justamente ellos lo que hacen es trabajar para entrar en conciencia, para entrar en coherencia a través de este sistema de barras. Lo que han percibido con el uso del accesorio es que inmediatamente hay una conciencia elevada que no les había tocado observar en ningún momento, ni siquiera llegando solo con la terapia de barras a frecuencias tan elevadas. Una de las terapeutas hizo inclusive mediciones antes de empezar la terapia y al finalizar la terapia, ¿no?, con la utilización de 7 accesorios, uno en cada vórtice. Al finalizar hizo las mediciones con el biómetro y la persona se iba con más de 1 millón de unidades de frecuencia. Una cosa impensada directamente. Porque barras Access lo que te da es como una energía muy sutil, no es una cosa que te potencia así, que vas a salir a romper el mundo, es algo que te armoniza, te pone bien, pero es algo muy, muy tranquilo, es como si fueras, no sé, al osteópata más o menos, ¿no? Como que te armoniza y te pone bien, pero semejante revolución realmente es otra prueba más que se puede dar, ¿no? Muchas terapias, hay muchísimos terapeutas, no solo en Argentina, ¿no?, sino también en España, en México, en Ecuador, en muchos países en los que ya están trabajando con el accesorio, que reportan los beneficios desde la complementariedad, ¿no?, como herramienta a las terapias que venían haciendo y observando los grandes resultados, ¿no?, sobre todo, eso es lo más importante. Está. Bueno, ¿te estás por ir de nuevo de viaje? ¿Estás por viajar para seguir consiguiendo nuevos casos, no? Sí, en realidad los casos llegan a diario, la verdad es que a diario. Ayer, por ejemplo, me estaba en comunicación con algunas personas que me reportaban los avances y la evolución. Un caso de una mamá con un niño con diagnóstico de autismo. Fue un caso hermoso. En un mes nada más el niño se convirtió en otra persona por completo, ¿sí? Él no hablaba, él no tenía conexión con el entorno, tenía además hiperactividad, déficit de atención. Lo he visto en los mismos Zooms con su mamá. Ellos no son de acá, son de México. Y el primer Zoom era él estando caminando atrás de la mamá, sin parar, sin detenerse, sin conectar en absoluto. A los 15 días ya se empezó a acercar a la cámara, empezaba a decir algunas palabras. A los 30 días estuvo 1 hora sentado al lado de su mamá en un Zoom, compartiendo, ¿no?, la conversación conmigo inclusive, en donde me compartía los hobbies que él tenía, ¿no?, que le encantaba cocinar, que le encantaba contar chistes, y la evolución que ha tenido solo en un mes, ¿no? Él ni siquiera dormía de noche. Ahora la mamá ayer me manda una fotito que la verdad hasta que sus facciones han cambiado, se lo nota totalmente relajado, como, con sonrisa, ¿no? Y muy conectado. Y me contaba que inclusive su sueño está regularizado al 100% ya desde hace varios meses, que su desarrollo no cognitivo, que su atención en la escuela ha llamado mucho la atención porque está con grandes avances. Inclusive hemos tenido casos en los que los informes de los mismos terapeutas, ¿no?, que habían diagnosticado al niño como autista, luego de unos meses aparece en el diagnóstico del informe
que ya no hay más autismo. O sea, el niño sale de ese diagnóstico, ¿no? Por el comportamiento que está teniendo, simplemente porque, otra vez vamos a lo mismo, se evalúa el comportamiento, se evalúa la clínica, se evalúa qué es lo que estamos viendo de esos niños. También estuve en contacto con una persona que es terapeuta de niños que tienen enfermedades neurológicas desde el nacimiento. Esta persona tiene registradas 70 casos clínicos de bebés que han nacido con malformaciones, con alguna enfermedad neurológica degenerativa y que desde que empezaron a usar el accesorio han empezado a evolucionar. Así que casos hay muchísimos. Ahora viajamos nuevamente el 30 de abril y ya con más novedades. Bueno, ¿Sí? bueno. Vamos a Bueno, decir. vamos a ir cerrando el programa. Quiero dejar los datos también de Lore Méndez. Lore Méndez, 1974, @yahoo.com.ar. Si quieren hacerle una consulta a ella por temas que tienen que ver con el dispositivo. Su WhatsApp, más 54911 2664 4392. Los datos de ella y los míos están publicados en la página en el Facebook y en el canal de YouTube que estamos transmitiendo en este momento. Romina, ¿quieres dejar tus datos por si la gente quiere contactarse con vos? Bueno, solo les dejo mi página de Sí. Instagram, ¿sí? Que es Claro. doctora.romimalano, en donde me pueden seguir y van a ver en las historias destacadas inclusive bastante información sobre el tema. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Un placer, Romina, como siempre. Le agradecemos también a Guille por dar su Gracias. testimonio. Y bueno, estamos muy felices de que hayan podido estar acá y que Guille nos vuelvas a contar de que estás mucho mejor próximamente. Así que Seguro que sí. seguí con ese ímpetu que realmente para vos el cielo es el límite. Así que tenés nada más que continuar con tu camino, que estás muy bien orientada y sabés lo que querés. Y eso vale muchísimo. Así que Muchas adelante. gracias. Muchas Le gracias. agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias. gracias. Chau, 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 chau. just to hear